Hoy vamos a conversar con Gómez Cerda acerca de lo que es el pensamiento social cristiano y otros pensamientos más, pero sobre todo el pensamiento social cristiano y sus efectos, ¿no?, en la psicología, en la gente y incluso en los efectos que surte dentro de lo que son algunas instituciones que asumen el pensamiento social cristiano como doctrina, como principio, y para basar cualquier movimiento de actividad política, incluso partidarista. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gómez Cerda, ¿cómo está todo? Bueno, como tú has anunciado, hoy vamos a iniciar un ciclo de intervenciones para hablar sobre pensamientos ideológicos. Exacto. Que tienen que ver, y hoy vamos a iniciar hablando de lo que es el pensamiento social cristiano. Y cuando hablamos de social cristiano, lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es el personaje? ¿Cuál es la base de ese pensamiento? La base de ese pensamiento fundamentalmente está en Cristo. Quiere decir, no podemos hablar del pensamiento social cristiano sin poner la figura principal, que es Cristo. Quiere decir, todo el pensamiento social cristiano tiene la figura fundamental en Cristo. Los documentos base del pensamiento cristiano social en el aspecto es la Biblia. La Biblia es una recopilación de libros, de cartas o epístolas y de evangelio, que se hizo una recopilación, una bibliografía, por eso se llama Biblia. Y esa Biblia, esa bibliografía de libros, comprende lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Que son Quiere decir, 66 libros. Son esos libros lo que tienen el fundamento del cristianismo. Y además de eso se comprende el cristianismo fundamentalmente en dos ciencias especiales. Una que es la teología. Teo quiere decir Dios, quiere decir la teología es la ciencia que estudia a Dios. Y es una ciencia que no es una ciencia exacta como la matemática, la química o la física, sino es una confianza, es una fe y son dogmas de fe, de creencia en cosas aunque usted no lo haya visto, que no lo haya demostrado. Y la teología estudia fundamentalmente a Dios, todas las cosas que tienen que ver con la espiritualidad, que no tiene una medición. Y por otra parte, la filosofía es una ciencia para descubrir la verdad a través de la razón y a través del realismo. Han habido filósofos que existieron antes de Cristo, por lo tanto no son cristianos, como era Aristóteles y Platón. Y ellos trataron muchos temas, diversos temas, en la cual habían temas que podemos llamar mundanos, quiere decir de las cosas de la vida, y otras cosas espirituales. Y han habido dos eminentes filósofos que recogieron parte de la filosofía de Platón, como hizo San Agustín, y sacó todo lo que él consideraba que tenía que ver con la parte espiritual del cristianismo, y lo adaptaron a la filosofía cristiana. O sea que aún antes de Cristo, bueno, no podemos decir que eran, porque no podemos decir que eran cristianos porque fueron claro, antes de Cristo, eso es lo pero que quiero sí decir. coincidía su filosofía Exactamente. con la filosofía de Cristo. Y había el otro Aristóteles, entonces Santo Tomás, pero Santo Tomás de Aquino, porque hay un Santo Tomás que fue el que vio para ver si Sí, era verdad. o sea, ver para creer. Ver para creer, ese Sí. no, sino Santo Tomás de Aquino, que tomó toda la filosofía de Aristóteles, entonces adaptó su filosofía a ese gran filósofo, especialmente en la parte espiritual. Quiere decir que el cristianismo, la base fundamental es el mismo Cristo. Y no se puede ser cristiano si nosotros no conocemos la vida de Cristo, que es el líder, el maestro de todas las organizaciones que llevan su nombre, y los documentos fundamentales que es la Biblia, quiere decir el compendio, la bibliografía de esos libros. ¿En qué se basaba fundamentalmente los primeros años del cristianismo? La cuestión social no se trataba.
porque la iglesia y las escisiones que hubieron en la iglesia, las divisiones fundamentales que han permanecido todavía, trataban tres cosas fundamentales, que era el tema de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces la caridad era lo que tenía que ver con el desprendimiento de las cosas materiales y que las personas tenían que ser bondadosos con su semejante, llevándose la parte de la Biblia que decía que el primer mandamiento es creer en Dios, alabar a Dios y tener la confianza en Dios. Y el segundo era el prójimo. Entonces la caridad vino durante mucho tiempo a ser la base de lo que se llama social en todo ese aspecto. Y las personas cristianas, tanto los católicos como los protestantes, había un desprendimiento de las cosas materiales y a través de la caridad para repartir, para ayudar a sus semejantes. Todo esto vino hasta 1800, quiere decir así, y todas las divisiones o las discusiones de tipo en el cristianismo se basaban en los dogmas religiosos, en los ritos espirituales, pero no había esa cuestión social, porque la cuestión social nace con la revolución industrial y nace con la revolución francesa. Entonces no había este tema en el tapete y en 1801 se escribió el primer libro que trata el tema de la cuestión social. Un francés, escritor llamado Chateaubriand, escribió un libro que se llama El genio del cristianismo. Y él hace una apología de cómo el cristianismo había sido durante más de 1000 años lo que había animado, lo que había entusiasmado y lo que había transformado la mente, el espíritu de muchas personas. Y ese libro, El genio del cristianismo, es el primer libro que trata de que los cristianos tienen que ir a la cuestión social, a los temas sociales, para involucrarse en la cuestión social, no solamente sin descuidar lo espiritual, pero no solamente la parte espiritual, sino la parte social. Porque después de la revolución industrial y después de la revolución francesa, la cuestión social tomó un giro que antes no había en la humanidad. Después, con ese libro, había un abogado, un joven abogado, apellido Lacordaire, que leyendo el libro, El genio del cristianismo, se hizo sacerdote y dedicó su vida a predicar la parte social. Tuvo naturalmente confrontaciones, lo sacaron durante un tiempo de la iglesia porque mucha gente no compartía esas ideas y este señor dedicó y era el mejor orador que tuvo Francia y convirtió a muchos intelectuales para que se dedicaran a la cuestión social. O sea, él usó el cristianismo como doctrina Social, en la parte para social, bajar a la sociedad, para bajar en la sociedad y trabajar con eso, y trabajar y enseñar y educar enseñar eso, y servir servir al pueblo. al pueblo. Y después apareció otro laico, laico quiere decir que no era religioso, de vida religiosa, que se llamaba Federico Ozanam. Federico Ozanam es el modelo de laico de toda la época. Este es uno de los fundadores de una sociedad que se llama San Vicente de Paúl, que se dedica a orientar a los pobres, de ayudar a los pobres directamente, y él es el fundador del primer partido de inspiración cristiana que se llamó el Partido de la Esperanza. Y él confiaba en que la doctrina cristiana aplicada a la política tenía que hacer muchos efectos. Y él fue uno, o ha sido el laico, que tuvo mayor impacto en su labor para defender los pobres, para defender los trabajadores, para defender la política y toda la acción social que tienen que hacer los cristianos. En Alemania también hubieron dos personajes muy importantes. Uno se llamó Monseñor Ketteler, que era un obispo que se dedicó a lo que se llaman las semanas sociales. Tratar durante una semana los temas de los jóvenes trabajadores, de las mujeres trabajadoras, de la inmigración, del salario y todas estas cosas que tienen que ver con la vida social y hacer los círculos de estudios. Y apareció otro que se llamaba Kolping, que se dedicó a la formación de jóvenes, especialmente jóvenes aprendices, y se crearon escuelas y todavía en muchos países hay casas que se llaman Kolping que se dedican a recoger todos estos niños que están en la calle, a darle un oficio, una profesión. Y estos que hemos mencionado, digamos, son los precursores, las personas que más influencia tuvieron
en el cristianismo llevado al aspecto social. Ahora, en la parte institucional, quiere decir ya en la doctrina que tenemos que ver social, esto nace el 15 de mayo de 1891. El Papa León XIII, que era quien gobernaba la Iglesia Católica en esa época, escribió una encíclica social. Las encíclicas son una carta circular que hacen los papas, en la cual se habían hecho cientos de encíclicas, pero todas las encíclicas anteriores trataban el tema religioso, quiere decir, temas de filosofía, temas de teología, temas de religión. Y Rerum Novarum fue la primera encíclica social. Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas, en español. Y esa encíclica trajo para plantear el tema del trabajo, de la dignidad del trabajo, el tema del salario justo. Al trabajador hay que pagarle un salario justo. El tema de los jóvenes trabajadores. Y fue la primera encíclica que invitó a los trabajadores cristianos a organizarse y tener sindicatos que fueran de trabajadores cristianos. Eso fue 1891, la encíclica Rerum Novarum. Después de esa encíclica hubieron efectos positivos y negativos. Quiere decir, se crearon los primeros sindicatos cristianos, se crearon los primeros partidos de inspiración cristiana, pero también apareció dentro de la Iglesia Católica un grupo que se llamaban fundamentalistas. Y los fundamentalistas decían que la Iglesia no tenía que meterse en problemas sindicales, ni cooperativas, ni partido, ni social, porque Cristo nunca habló de eso. La Biblia nunca ha hablado de sindicato, ni de cooperativa, ni de partido. Entonces los fundamentalistas eran, y todavía hay fundamentalistas, son los opuestos a que la Iglesia intervenga en la cuestión social, que se dedica solamente a la cuestión religiosa, de decir su misa, de orar, de rezar y las cosas espirituales, pero no en la cuestión social. Y eso trajo cierto inconveniente dentro de la misma Iglesia, pero esta encíclica Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891 fue el primer gran documento que trata el tema de la cuestión social.